ser mejores docentes, pero me gustaría hacer una aclaración. Que podamos reflexionar, a ver, ejemplos sobre hechos pasados, o analizar la práctica, o como hicieron ustedes por ahí, explicitar ideas, concepciones, escribir, todas estas cosas que vienen haciendo, ¿les puede servir o no les puede servir? Y por otro lado, tampoco tendrían que tomar absolutamente todos los dispositivos. O sea, ¿qué es lo que hacemos en este seminario? Presentamos un abanico de dispositivos. Miren, chicos, este es uno, biografías. Este es otro, diarios de formación. Este va a ser otro, tutorías. Y ustedes por ahí, de todos, se quedan con uno. O con ninguno. Por ahí dicen, mira, a mí particularmente por mi forma de ser, o porque no tengo tiempo, o porque no puedo, no utilizo. O sea, si bien yo soy uno que utilizo, y a mí me sirve muchas veces, no es obligación que lo utilicen, y no estaría mal que a ustedes no les sirva. La idea es que puedan pasar por ellos, vivenciarlos, conocerlos, probarlos, y si te sirve, es una herramienta para mejorar tu práctica. Y si particularmente no te sirve, igual está todo bien. Les digo porque por ahí van a sentir que están escribiendo y dicen, ¿y para qué escribo? Y a mí no me sirve, y bueno, tiene que ver con las estructuras de cada uno. Acá presentamos estos dispositivos, pero no se preocupen si no da el resultado que ustedes desearan. Con respecto a los dispositivos, por ejemplo, nosotros, bueno, primero les voy a explicar una cosita. ¿Qué diferencia hay entre una biografía y un diario de formación? Porque cuando vos lo lees por primera vez parece un poco lo mismo. Dice, otra vez tengo que volver a escribir sobre lo que hago. La diferencia básica es que la biografía tiene que ver con hechos pasados, como bien escribieron casi todos ustedes. O sea, una cosa que me llamó la atención cuando ustedes escribieron esta semana fue que muchos se remitieron a su historia personal. Cuando yo estaba en la primaria y fui a los torneos bonaerenses y tuve que defender los colores de mi escuela y bla, 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 fueron bastante para atrás. Leí algunos que se relacionaron con que lo empezaron a relacionar directamente cuando entraron a la facultad, mucho más próximo. También vale. Pero todos estos fueron hechos pasados, fue algo que pasó. Los diarios de formación son actuales, tienen que ver con la escritura y posterior análisis y reflexión de la práctica actual. O sea, ustedes hacen una clase, y por ahí lo dice el autor, lo ideal es que en caliente pone, ahí nomás escriban, ¿sí? Se escribe en caliente, o sea, y no es lo mismo rememorar lo que me pasó, y eso me ayuda a descubrir algunas ideas, algunas matrices de por qué yo hice estas cosas, que está buena, y otra cosa es un diario de formación, algo que uno se acostumbra, termino de dar la clase, escribo un poquito, termino de dar la clase, escribo un poquito. Sería parecido a lo que ustedes hacían cuando hacían las prácticas, no sé cuándo hicieron las prácticas, pero en los últimos años, no sé si se acuerdan que antes los más viejos hacían una autoevaluación, o sea, terminaban de dar el plan de clase y abajo escribían. Los más nuevos, en vez de hacer autoevaluación, hacen reflexión y análisis. Terminan de dar la clase y escriben, ¿sí? Esa sería más o menos la gran diferencia. La mejor, para mí, el mejor diario de formación que yo he visto hasta ahora se hace yo trabajo en un instituto de formación, para darles una idea, ¿no? Un ejemplo, yo trabajo en un instituto de formación docente, en el Instituto 9, yo ahí no doy prácticas, tengo 3 cátedras que no tienen nada que ver con las prácticas, doy corporalidad y motricidad, educación física escolar y educación para la salud, pero el instituto tiene los institutos de formación docente, donde van las futuras maestras y maestras jardineras, tienen una característica, que es todos los años de la escuela tienen práctica, todos los años tienen práctica. Ellos tienen una formación de 4 años y tienen 4 prácticas. Y empiezan a hacer prácticas en primer año. Y ellos tienen unos cuadernitos, ¿sí?, que los llaman bitácora de prácticas. Entonces, ahora un cuaderno cualquiera, ¿no? ¿Qué hacen en ese cuaderno? Las chicas terminan de dar su clase, también en primer año, y hacen una especie de bitácora, escriben
escriben lo que les pasó, la práctica, todo. La otra clase escriben. Cuando los profesores las vamos a ver, porque ahí no van solamente los profesores de práctica, vamos todos los profesores a verlas. En la semana que ellas dan prácticas, no se da clase y vamos a verlas. Entonces, cuando yo voy, yo no la veo desde las prácticas de inicial, por ejemplo, lo veo desde la educación física escolar, cosas que yo vería desde la educación física. Lo que yo veo, la devolución que le hago a la chica, la escribo en el mismo cuaderno. Después va otro profesor, el de filosofía, la devolución la escribe en el mismo cuaderno. Y cuando se acaban sus prácticas 1, al otro año siguen escribiendo en la hoja que sigue. Entonces, cuando llegan a prácticas 4, o sea, cuarto año, tienen un cuadernote así, todo escrito, y eso se podría decir que es una bitácora de práctica. Y aparte está bueno, porque por ejemplo, a un profesor le encuentra errores, ¿no? Y lo escribe. Entonces me dice, mirá, Leo, cuando vayas, fíjate lo que yo escribí. Y muchas veces lo que yo termino viendo es lo mismo que veo el otro profesor. Entonces, está bueno esto para que la chica pueda ver qué le escriben, qué le escribe el otro profesor, si todos están más o menos viendo lo mismo. Esto sería un ejemplo de bitácora de prácticas, que para mí es el ejemplo más cercano que hay a estos diarios de formación, ¿sí? Están muy buenos. Realmente, para mí, un diario de formación es espectacular. Tiene sus cosas. Te lleva tiempo, terminás de dar clase y tenés que escribir. Yo particularmente lo hago. Después de cada clase, escribo un poquito, aunque sea me sirve para explicitar las cosas, porque al tener que ponerlo en palabras, explicito y pongo cosas, después, si quiero, lo tiro. Pero siempre escribo algo. Y otra cosa importante, que lo va a decir la autora, estos diarios de formación, estos diarios de formación, lo tenés que hacer periódicamente. Si lo haces un día y no lo haces más, no tiene sentido. Para que sirva, tenés que hacerlo continuamente, y si no te sirve también, está todo bien. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Después, una pregunta. 2 hojitas, un ejemplo de qué y cómo escribir, y algunas cositas finales. Ahí van a tener todo lo que tiene que ver con este encuentro, que es el encuentro. Y de una vez que leen esto, como vamos de lo macro a lo micro, para darle sentido a toda la cursada, y leen los diarios de formación, por eso lo puse en este orden, nos vamos a tareas para el 5º encuentro. Vamos a tocar la tarea. Yo lo que tendría que hacer acá, permiso, Profe, ¿se sí. escucha? ¿No se escucha? Una pregunta. Sí, sí. Sí. Básicamente, entonces, la idea y el objetivo del seminario es tratar de conocer estos distintos dispositivos para poder analizar nuestras propias prácticas en la faceta educativa, digamos. Entonces, Claro, vamos a ver la... claro. Ahí vos fijate que en el texto yo siempre fíjate que acá, ¿estás viendo lo que yo veo? ¿Sí? ¿Estás viendo que dice tarea para el 5º encuentro? Sí. Una para atrás. Fíjate que acá en el texto, yo siempre hago, a mí me encanta esta parte, diarios de formación. Esto yo te lo dejo a vos, esto lo tenés escrito. Fíjate que acá, yo hice hincapié en 2 clases y siempre vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, ¿sí? Y acá aparece en diario de formación, dice, podemos clasificar los saberes del docente en las siguientes categorías. Conocimientos acerca del campo, que esto ya lo hablamos, ¿no? Conocimiento pedagógico, conocimiento didáctico y conocimiento personal. Nosotros vamos a hacer hincapié en el conocimiento personal, sobre acá, entendiendo, y eso yo lo explico en la tercera parte. Mirá, me das muy buen pie. Lo que pasa es que hay tanto para mí, y me queda tan poco tiempo que por ahí yo muchas veces omito cosas. El tema es así, Mariano me está hablando, ¿no? Sí. El tema es así, Mariano. Vos tenés 2 formas, o más de una forma, de entender la enseñanza, ¿sí? Lo que plantean estos autores, que yo adhiero, es que antiguamente, ¿cómo se entendía la didáctica?
la didáctica, y está escrito ahí, yo te lo doy en el primer texto, la didáctica era prescriptiva. O sea, vos en el profesorado te enseñaban un montón de recursos o de habilidades, o te decían cómo se debería dar la clase, y esos saberes que vos tomabas los tenías que aplicar en clase. Entonces, la didáctica era prescriptiva. Te decían cómo tenías que dar clase. Entonces te decían, de lo complejo, de lo fácil a lo complejo, hay que trabajar en pequeños, de ejemplos, ¿no? Hay que trabajar en pequeños grupos, cuando el profesor habla tiene que mirar, yo qué sé, la cara frente al sol, hablarle a los alumnos de esta manera, esto se explica de esta manera. O sea, la didáctica te decía cómo vos tenías que explicar. Por eso se decía que la didáctica era prescriptiva, era una receta. Que si vos te pones a pensar, es el formato que tiene el profesor, tienen todos los profesorados. A vos te enseñan materias, didáctica, pedagogía, todo. Vos tenés un montón de saberes y se supone que cuando tenés todos esos saberes, los llevas a la práctica. En la práctica llegás a esos saberes. Cuando yo entré a hacer prácticas en el año 99, a la cátedra, íbamos a ver a los alumnos y mirábamos si la voz era clara, si tenían buena dicción, si se paraban bien frente al grupo, si recorrían la clase, si hacían, ¿cómo es? Si a los alumnos los evaluaban y les hacían, ¿cómo es? No sé, hoy estoy, qué manera que tengo. Les mejoraban las tareas, correcciones, les hacían correcciones. Entonces teníamos una listita y después agarramos y le decíamos, a vos tenés un 8 y no un 10 porque caminás la clase, vos tenés buena voz, pero no haces correcciones, por ejemplo. Como que era una receta. Eso es una mirada de la educación, ¿sí? Que es esta didáctica prescriptiva. Lo que plantean estos autores es que en realidad la educación tiene que pasar por otro lado. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a dar clase, das clase en una realidad. Y cada escuela, cada club, cada barrio, cada lugar distinto donde vos desenvolvés tus prácticas, son realidades distintas. Entonces, no puede haber una única receta para dar clase. Básicamente no hay recetas. Y a los que han dado clase saben lo que estoy diciendo. No es lo mismo esta escuela que esta escuela. O no es lo mismo en la misma escuela, primero A que primero B. Distintas estrategias, distintas formas. Entonces, ¿de dónde pasa el conocimiento? ¿Pasa por tener saberes que uno los va a traspolar a la práctica? No, pasa por generar saberes en la misma práctica. Vos cuando empezás a dar clase, obviamente que hay que tener ciertos saberes, pero cuando vas dando clase con un grupo particular, si vos, a medida que vas dando clase, das mejores clases con este grupo. ¿Por qué? Porque podés reflexionar acerca de tus prácticas. A ver, un ejemplo tonto, ¿no? Vos das una tarea de una manera, evaluás a ver si te sirvió, ves que no sirve. Para la próxima clase no das ese tipo de tarea, porque no sirvió. Entonces probás de otra manera. Y capaz que lo segundo que vos das, eso sí sirvió. Entonces, con este grupo en particular, vas a dar este tipo de tareas y no este tipo de tareas. Ahora, ¿cómo te das cuenta de eso? Que esto sirve, que esto no sirve. Mediante la reflexión. Si yo vengo como un profesor, si yo vengo como un robot y digo, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, y no veo qué es lo que está pasando con los alumnos, no tiene sentido. Un docente hoy en día tiene que ser crítico en sus prácticas, tiene que reflexionar, tiene que analizar, tiene que ver si lo que está dando sirve, no sirve. Y fundamentalmente, la didáctica prescriptiva siempre tuvo la mirada sobre el alumno. ¿Cómo son estos alumnos? ¿Cómo es el diagnóstico que se hace? Y ahora estamos haciéndole hincapié no en los alumnos, sino en el docente. O sea, ¿cuáles son las fortalezas de este docente? ¿Qué es lo que le pasa cuando da clase? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Se entiende? Estamos haciendo hincapié sobre nosotros. El foco es este docente, porque entendemos, mira acá, que este conocimiento personal, ¿sí?, es fundamental para ser un mejor docente, ¿sí? En este seminario hacemos hincapié en el conocimiento personal, en nosotros mismos.
No desconocemos que hay otras variables, no desconocemos que hay un alumno, pero hacemos hincapié